Hay decisiones que parecen inofensivas al principio. Un simple sí que das sin pensarlo, sin imaginar que vas a cargar con sus consecuencias cada vez que intentes dormir. Yo solo quería desconectarme. Era noviembre y el estrés del trabajo me tenía al borde. Diana, mi novia, me insistió. Vamos a acampar. Unos días sin señal, sin jefes, sin ruido. Me vendió la idea como si fuera la cura a todos mis males. Y quizá lo era, al menos al principio. Fuimos 5 en total, Diana y yo, Julio y su novia Andrea, y Omar, el más callado del grupo, ese tipo que siempre se ríe bajito y nunca cuenta nada personal. Diana escogió el lugar, una zona de camping no oficial cerca de la Bufadora, alejada del mirador turístico, en un terreno plano entre matorrales bajos y con una vista preciosa al mar. Ella había ido antes con su familia cuando era adolescente. Decía que el lugar era perfecto para ver las estrellas, lejos de los turistas y los vendedores de conchitas. Llegamos un viernes al mediodía. La carretera entre Ensenada y la Bufadora es tranquila, pero con curvas traicioneras. Tomamos una desviación de terracería después del último puesto de cocos helados. El lugar estaba completamente solo. Nada de tiendas, ni baños, ni vigilancia. Justo lo que queríamos. Armamos las casas de campaña, comimos tortas de milanesa que llevábamos desde Tijuana y abrimos cervezas. Todo fluía, música bajita, risas, carne seca con chilito, esa sensación de libertad que uno siente cuando el celular se queda sin señal y, por una vez, no importa. La noche cayó rápido, el viento marino traía un frío que calaba los huesos, así que encendimos una fogata. Omar sacó una botella de mezcal, le dimos sin prisa. Diana y Andrea se pusieron a tomar fotos con una cámara análoga que alguien había llevado, jugando con la luz de la fogata. Nosotros solo bebíamos, hablando de cosas sin importancia, películas, exnovias, el tipo que casi nos choca en la carretera. Eran como las 2 de la madrugada cuando pasó. Estábamos por meternos a dormir, ya medio ebrios, cuando escuchamos un ruido seco entre los matorrales. No fue un animal. Lo sé porque los sonidos de animales tienen ritmo, una especie de lógica salvaje. Esto fue torpe, como un pie mal puesto. ¿Oyeron eso?, preguntó Omar levantando la cabeza. Todos nos quedamos en silencio. Otro crujido, más cerca. Ha de ser un venado, dijo Julio, aunque no sonaba convencido. Andrea se acercó más a la fogata, tiritando. ¿Y si es alguien?, dijo en voz baja. Yo tomé una linterna y la apunté hacia el sonido. Nada. Solo arbustos quietos y la bruma del mar entrando desde el oeste. ¿Hay alguien ahí?, grité. Silencio. Diana me miró con el ceño fruncido. No llames así nomás, Leo. Mejor ya vámonos a dormir. Cada quien se metió en su casa de campaña. Diana y yo compartíamos la nuestra. Me quedé un rato más, acostado, con los ojos abiertos, sintiendo cómo el frío se colaba por las costuras del saco de dormir. Afuera, el sonido del mar golpeando contra las piedras era lo único que se oía. Me quedé dormido con la linterna encendida. Despertamos temprano, con la luz natural. Diana salió primero, y después yo. La fogata estaba apagada, y todo parecía igual, hasta que Omar salió de su tienda. ¿Dónde está Julio?, Andrea salió tras él, bostezando, pero se quedó inmóvil al ver que la tienda de Julio estaba abierta, vacía. Las cobijas adentro estaban revueltas, pero su mochila seguía ahí. También su celular, apagado. Tal vez fue al acantilado a mear, dijo Omar, sin mucha seguridad. Lo llamamos. Caminamos un poco por los alrededores, revisamos las rocas cercanas, gritamos su nombre. Nada. Las horas pasaron. El sol subía, y el calor empezó a pegar. Diana propuso ir hasta el camino de terracería por si lo veíamos regresar desde ahí. No había señal, así que no podíamos llamar a nadie. Pensamos en ir por ayuda, pero estábamos a casi 40 minutos de Ensenada. No puede haberse ido así nomás, decía Andrea, casi llorando. No sin sus cosas, sin decir nada. Julio no haría eso. Yo no sabía qué decirle. También me costaba creerlo. A eso de las 11 apareció un señor en bicicleta. Venía desde el sur, por un camino estrecho entre los matorrales. Tenía la piel curtida por el sol y usaba una gorra con el logo de una gasera. Se detuvo al vernos. ¿Se quedaron aquí anoche?, preguntó, con tono serio. Asentimos. ¿Estaban solos? Le contamos que faltaba uno. Le describimos a Julio, y su rostro cambió, como si reconociera algo.
Se bajó de la bicicleta. Miren, no quiero meterles miedo, pero en esta zona no es la primera vez que pasa algo así. Yo soy pescador, vivo allá por el ejido Papalote, y cada tanto me entero de alguien que viene a acampar, y luego desaparece. Por eso aquí los de la zona tenemos una regla. ¿Qué regla?, preguntó Diana. El hombre nos miró fijamente. No se habla con extraños. Si alguien se les acerca en la madrugada, aunque parezca perdido, aunque pida ayuda, no le contesten, no le miren la cara, solo escóndanse, porque si les hablas te lleva con él. ¿De qué habla?, dije, intentando mantener la calma. De gente que no vuelve, como su amigo. Guardamos silencio. Nadie supo qué responderle. El Señor nos deseó suerte y siguió su camino. Decidimos empacar. Ya no era una excursión divertida. Andrea estaba al borde del colapso. Diana intentaba mantenerse firme, pero le temblaban las manos. Nos subimos a la camioneta. Durante el trayecto de regreso, nadie habló. Solo cuando vimos las primeras casas de Ensenada nos permitimos respirar. Ese mismo día fuimos a la delegación. Pusimos un reporte. Nos preguntaron todo: hora, lugar, fotos. Nos pidieron esperar noticias, que eso a veces pasaba, que lo más probable era que el amigo se hubiera alejado y se desorientó. Pasaron 5 días, luego 10, un mes. Jamás apareció, ni vivo ni muerto. Andrea se fue a vivir con sus papás en Culiacán. No volvió a hablar con nosotros. Diana y yo seguimos juntos, pero algo cambió. No hay una noche en la que no recordemos esa voz que nunca escuchamos del todo, ese crujido entre los matorrales. Desde entonces, si alguien me habla en la calle y no lo reconozco, sigo caminando. Y si un día vas a acampar cerca de la Bufadora, recuerda algo muy simple. No respondas si alguien te llama desde la oscuridad. No importa si llora, no importa si dice tu nombre, porque una vez que contestas, nunca vuelves solo. Yo me llamo Alan, pero en redes me conocen como Alan Vibes. Ya sabes, el típico influencer de vida bonita, viajes, fiestas, ropa cara prestada y las marcas que me patrocinan para decir que uso cosas que ni me gustan. Pero no me quejo, la neta, de eso vivo. Tenía casi 6 meses sin hacer contenido relevante, más que los mismos videos de siempre en cafés de Tulum o colaboraciones en Ciudad de México con gente que ni me cae bien. Pero esa semana recibí un mensaje diferente. Era de una tal Carla Lores PR. Me ofrecía un pase exclusivo para una fiesta privada en Rosarito, en una mansión nueva que estaban promocionando como el nuevo refugio de los famosos. Playa privada, chef de renombre, bebidas premium, todo gratis si grababa contenido allí durante el evento. Acepté sin pensar. Me citaron un sábado a las 4 de la tarde frente a una plaza comercial a la entrada de Rosarito. Me dijeron que me recogerían en una camioneta negra, junto con otros invitados. Cuando llegué, ya había 4 personas más esperando. Todos eran influencers o celebridades medianas, caras que había visto en TikTok o en realities de televisión. Nadie hablaba mucho, pero todos estábamos maquillados, bronceados y con el teléfono en la mano, listos para grabar cada maldito segundo. La camioneta llegó puntual. Un Suburban polarizada, limpia como quirófano. Subimos sin hablar mucho, y durante el trayecto nadie nos dijo exactamente a dónde íbamos. Nos metimos por una calle estrecha, de esas que no parecen llevar a ningún lado. Al final, cruzamos un portón de acero que se abrió con código. La mansión era otro nivel, construida sobre un acantilado, con vista directa al Pacífico. Ventanales gigantes, acabados minimalistas, alberca infinita, luces cálidas y una música suave que flotaba en el aire como si el lugar mismo respirara lujo. Nos recibieron 3 personas vestidas de negro, sin gafetes ni nombres. Solo nos ofrecieron copas y nos pidieron guardar nuestros celulares en una caja transparente cerca de la entrada. No se preocupen, dijo una mujer, delgada, rubia, probablemente extranjera. Hay cámaras por toda la casa, ustedes solo relájense y disfruten. Me pareció raro, pero en ese mundo uno se acostumbra a cosas así. Supuse que grabarían todo para un after movie o algo similar. Dejé mi teléfono, tomé la copa y me fui directo a explorar. Todo estaba perfectamente diseñado para el contenido. Cada habitación tenía luces cálidas, espejos estratégicos, sillones de diseño, arte moderno y perfumes suaves.
Parecía un set de grabación más que una casa real. Nos dividieron por habitaciones. La mía tenía vista al mar, cama king size, una regadera con paredes de cristal y un pequeño panel en la pared para controlar las luces. También noté algo raro, una pequeña cámara, perfectamente camuflada, apuntando hacia la cama. Seguro es para seguridad, pensé. Durante la cena comenzaron a llegar más personas. Ya éramos cerca de 20. Influencers de todos los niveles. Algunos conocidos, otros con millones de seguidores que jamás había visto. Todos estábamos vestidos como para una alfombra roja, rodeados de meseros silenciosos y música electrónica suave. Alguien preguntó si podía grabar una historia para Instagram. Uno de los anfitriones, un tipo alto con acento argentino, respondió con una sonrisa. Esta noche es sin red, para que vivan el momento. Otro detalle raro, ninguno teníamos señal, ni wifi. Uno de los invitados, un tal Esteban que tenía un canal de reseñas de vinos, se burló. ¿Qué tipo de mansión millonaria no tiene wifi? Le respondieron con otra sonrisa. Es parte de la experiencia. Poco a poco, todo se fue tornando más extraño. La música subió de volumen, las luces se tornaron rojas y la bebida no dejó de fluir. Pero nadie servía de una botella visible. Todo venía en copas ya preparadas. No vi a nadie abrir una sola cerveza o descorchar una botella. Una chica que se llamaba Ana Sofía, con más de 3 millones de seguidores en TikTok, se empezó a sentir mal. Se le doblaban las piernas, decía que todo giraba. Se la llevaron a uno de los cuartos y nadie más preguntó por ella. Cuando quise salir al jardín para tomar aire, descubrí que la puerta corrediza estaba cerrada. No tenía seguro manual ni picaporte, solo un lector digital. Intenté abrirla pero no respondió. Está automatizada, se abre en la mañana, me dijo uno de los meseros, sin mirarme a los ojos. Ahí supe que algo estaba mal, muy mal. Me regresé al cuarto. No tenía mi celular, pero al menos quería buscar una forma de salir por la ventana. Era un segundo piso, pero con suerte podía saltar a la alberca. Entonces lo noté. Una cámara nueva, justo encima de la regadera, que no había visto antes. Me acerqué. No tenía luz encendida, pero el lente brillaba. Fui al closet. No había ropa, solo una bata blanca colgada y sandalias del mismo color. Ni maleta, ni cobijas, ni cajones. Me acosté en la cama, sin saber qué hacer. Pensaba en salir corriendo, romper algo, gritar, pero nadie gritaba. Todos actuaban como si fuera una fiesta normal. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché gritos. Venían del cuarto de al lado. Alguien decía, no quiero grabar eso, déjenme en paz. Me acerqué a la pared. No pude oír más. El grito fue reemplazado por un ruido seco. Luego silencio. Quise salir. Jalé la puerta. Cerrada. Intenté abrirla con una percha de madera, nada. Miré a mi alrededor buscando un arma. Lo único pesado era una lámpara metálica. La desconecté. Me acerqué al panel de control de luces. Tenía una ranura para tarjeta, como en los hoteles. La extraje. Todo se apagó. Escuché un clic en la puerta. Volví a insertar la tarjeta. La puerta ya no tenía seguro. Salí con cuidado. El pasillo estaba vacío. Vi una cámara al fondo, girando lentamente. Bajé por la escalera. No había música ya, solo pasos. Pasos muy suaves, pero que no venían de mí. Llegué a la sala. Las luces estaban tenues. Vi la caja de los celulares, pero ya no estaba ahí. Solo una mesa vacía. Escuché voces detrás de mí. Me escondí bajo la escalera. 2 personas pasaron. Uno decía, el de la habitación 8 está despierto. Hay que sedarlo. No lo pensé. Salí corriendo por la cocina. Forcé la puerta trasera. Cerrada. Tomé un cuchillo. Empujé hasta que la cerradura crujió. Salí al patio. La alberca estaba vacía, no de gente, vacía de agua. Y dentro de ella había 2 colchones, uno manchado. Salté la barda. Era alta, pero me aferré como pude. Caí del otro lado. Una colina rocosa que descendía hacia la carretera. Rodé entre piedras, espinas, lodo. Me raspé todo el cuerpo, pero seguí bajando. A lo lejos vi luces de un tráiler. Me lancé al camino. El chofer frenó con fuerza. Me quedé tirado en el pavimento gritando. Estuve 2 días en el hospital. Nadie me buscó. Nadie preguntó por mí. Cuando recuperé mi celular, noté que las historias donde anunciaba que iría a Rosarito habían desaparecido.
Busqué el nombre de la agencia. Carla Lores, PR. No existía, ni rastro de ella, tampoco de la mansión. Las coordenadas que guardé no mostraban nada más que una bodega abandonada, y ninguno de los que estuvieron ahí volvió a publicar en redes. Nada, ni una sola historia. Hoy sigo grabando, pero evito invitaciones de ese tipo. Solo pienso en cuántas fiestas como esa deben haber en México. Cuántos influencers desaparecen sin que nadie lo note porque la gente solo se fija en su último video, no en su silencio. Nunca hables de más. Nunca dejes que te quiten tu teléfono. Nunca pienses que lo lujoso es seguro. Y si ves cámaras en tu cuarto, corre. Aunque no sepas a dónde, corre. Mi nombre es Julián, y no tengo nada que perder. Por eso estoy escribiendo esto. Si alguien lo encuentra, que sepa que no fue una historia que me contaron. Me tocó vivirla. Yo estaba ahí. Y salí caminando, sí, pero con las manos manchadas de algo que no se quita con agua ni con tiempo. Llegué a Ensenada en octubre, justo cuando empezaba la última parte de la cosecha. Venía de Hermosillo, escapando del desempleo, del calor infernal, y de una deuda que me iba a partir las piernas si no la pagaba. Un primo me dijo que en los campos vinícolas siempre hacían falta manos. El trabajo no era glamoroso, pero pagaban puntual, daban comida, y si uno le caía bien al capataz, hasta te tocaba cama con colchón. A mí me tocó cama de madera y cobija rasposa. Me tocó el sol rajándome la espalda desde las 6 hasta que se ponía. Me tocó callos y espinas de vid en las uñas, pero no me quejaba. Era eso o morirme de hambre. Además, el viñedo no estaba tan mal. Se llamaba Campo Dorado, aunque de dorado no tenía nada. Las instalaciones eran modestas, con una casa principal de 2 pisos, oficinas arriba y comedor abajo, y una extensión interminable de hileras de parras que se perdían hacia los cerros. Éramos como 40 jornaleros. Unos venían de Oaxaca, otros de Guerrero, otros como yo, del norte. Todos sabíamos lo que habíamos venido a hacer: cortar, cargar, callar, y eso hicimos, hasta que empecé a ver cosas que no encajaban. El primer día que lo noté fue un martes. Yo estaba cargando cajas con uva tinta hacia el almacén frío, un contenedor de tráiler que tenían detrás de la bodega. Siempre íbamos en grupos de 3 o 4 para acomodar todo rápido. Ese día me tocó con Efrén y con un chavo de Chiapas que le decían Tico. Las cajas eran las de siempre, madera clara, llenas hasta el tope, con la fruta todavía fresca, algunas con hojas pegadas. Pero al subir al contenedor, Efrén me hizo una seña. No dijo nada, solo movió la cabeza hacia una esquina. Allí, apiladas de forma distinta a las demás, había 5 cajas tapadas con lona negra. Olían raro, no a uva, no a tierra, no a madera. Olían a plástico, y abajo de una de las cajas salía una cinta plateada, de esas para sellar bolsas. Efrén se acercó, levantó la lona apenas unos centímetros, y ahí estaba, una bolsa negra, como de basura, apretada con cinta en espiral, como si hubieran querido asegurarse de que no se abriera por nada del mundo. ¿Qué es eso?, le pregunté. Tú no viste nada, Julián, dijo, bajando la lona de inmediato. Aquí lo que se corta, se carga y se calla. Intenté olvidarlo, pero no pude. Cada que iba al contenedor, buscaba con la mirada esas cajas tapadas, y siempre estaban. A veces eran 3, a veces eran 8. Una noche, me colé al área cuando ya todos estaban dormidos. Me escondí detrás del cobertizo y esperé. Pasada la medianoche, llegó una camioneta blanca sin placas. 3 hombres se bajaron. No eran del campo, eso era claro. Traían radios, armas cortas al cinto, y uno de ellos fumaba con los guantes puestos. No hablaban, solo se movían con precisión. Sacaron las bolsas de las cajas, las pusieron en la cajuela de la camioneta y se fueron, sin ruidos, sin luces. Al día siguiente, el capataz, un tipo moreno, cuadrado, que le decían el güero, hizo una ronda más dura de lo normal. Nos gritó por cualquier cosa, y a uno de los oaxaqueños lo corrió solo por llegar 5 minutos tarde. Ese mismo día, al almuerzo, Tico no bajó a comer. ¿Dónde está Tico?, pregunté en voz baja. Se fue, me respondió Efrén sin mirarme. ¿Se fue cómo? ¿A dónde? Se fue. Esa noche no dormí. Sentí que algo se me revolvía adentro. La cabeza no dejaba de repetir la imagen de esas bolsas.
Lo que más miedo me daba no era no saber qué tenían, sino que ya no me cabía duda de que no eran uvas, y también sabía que si decía algo, yo iba a ser el próximo en irse. Pasaron 4 días. Entonces, algo reventó. Fue un sábado en la madrugada. Me había levantado para ir al baño, una letrina a unos 30 metros del dormitorio, y escuché voces en la zona del contenedor. Me escondí detrás del tambo azul del agua. Era otra camioneta. Esta vez traían más cajas. Las bajaban entre 3 hombres, pero una de las bolsas se cayó al piso y se reventó. Lo que vi no me lo voy a quitar nunca de la cabeza. Un brazo, humano, moreno, flaco, con un tatuaje de una calavera. El hueso del codo asomaba por la piel. Alguien gritó, bajito, pero con rabia. Uno de ellos pateó el brazo de vuelta a la bolsa y lo volvieron a sellar con cinta. Volví corriendo al dormitorio sin respirar. Esa noche supe que estaba metido hasta el cuello. Quise largarme al día siguiente. Fui a hablar con el güero y le dije que tenía que regresar a Hermosillo por un problema familiar. Me miró por varios segundos sin decir nada. Luego se metió a la oficina. A los 10 minutos salió con un sobre. Aquí está tu semana, pero vete ya, cabrón, y no hables de más. Tomé el dinero, lo conté después. Me había pagado el doble, soborno disfrazado de generosidad. No volví a mi dormitorio. Me fui directo a la carretera con la mochila y el sobre. Me subí a una vagoneta rumbo al centro de Ensenada. Desde la ventana vi por última vez los viñedos, extensos, bonitos, verdes. Parecían inocentes. Ya en el centro, busqué a un agente federal. No sabía a quién acudir, pero fui a la delegación. Pedí hablar con alguien de confianza. Les conté todo, sin exagerar, sin mentiras. El agente escuchó en silencio. Luego, me pidió que lo esperara. Al volver, me entregó una tarjeta. Si vuelve a pasar algo, llame aquí, pero no se meta más. Ese campo ya está bajo observación. No lo detuvimos porque necesitamos saber a quién le venden esas bolsas. Usted ya salió. Manténgase así. Desde entonces, no volví a los campos. Con el dinero que me dieron, renté un cuarto y me puse a trabajar en una lonchería. Lo que vi no se me borra. Cada que veo una caja de uvas en el supermercado, pienso en Tico, en el brazo tatuado, en las camionetas sin placas. Y cada vez que paso por una botella de vino que dice, hecho en Ensenada, me entra un vacío en el estómago. No sé si lo que vi algún día saldrá a la luz. Pero si tú estás leyendo esto y trabajas en el campo, abre bien los ojos, porque a veces, entre la cosecha, se esconde otra, una que no se exporta, una que no fermenta, una que no se olvida. Nunca me ha gustado Mexicali, no por la ciudad en sí, sino por el calor. El tipo de calor que no se quita con sombra, ni con abanico, ni con oración. Calor que se te mete en los pulmones y te seca la boca como si tuvieras grava en la lengua. Pero aquí nací, aquí me gradué, y aquí trabajo desde hace 5 años como auxiliar contable en una agencia aduanal que está en la zona centro, cerca de la calle Reforma. Vivo sola desde que mi mamá murió hace 3 años. Me dejó un departamentito en la colonia Villafontana, pegado al Boulevard Lázaro Cárdenas. No es lujoso, pero tiene aire acondicionado que apenas funciona, y una reja de fierro que me da un poco de paz. Mi rutina siempre ha sido sencilla. Me levanto a las 6, salgo a las 7:20, dejo el coche en un estacionamiento de paga a 2 cuadras de la oficina, compro café en el Oxxo de la esquina, entro a trabajar a las 8, salgo a las 6 y llego a casa a las 6:45, más o menos. Ceno lo que haya, veo la televisión y me duermo con la alarma lista para repetir el ciclo. La rutina me daba seguridad. Hasta que encontré la nota. Fue un lunes. Recuerdo que había hecho calor desde temprano, uno de esos días que desde antes de las 8 ya están en los 38 grados. Bajé del edificio después del trabajo, caminé las 2 cuadras hasta el estacionamiento como siempre, saludé al señor Miguel, el encargado, y tomé mi carro, un Nissan Sentra modelo viejo que ha aguantado milagros. Pero antes de meter la llave, vi un papel blanco doblado metido bajo el limpiaparabrisas. Pensé que era un volante más de esos de tacos o cerrajeros. Lo tomé sin cuidado, lo abrí y lo leí. Andrea, a las 6:45 te estacionas en tu cochera. A las 6:50 te quitas los zapatos en la sala. A las 7 en punto enciendes la televisión. A las 7:15 cenas sola. A las 8:20 te metes a bañar. A las 9:10 apagas la luz. No cambies nada, o lo lamentarás.
Tuve que releerlo 2 veces. Me quedé parada junto al coche, sintiendo cómo el sudor de la espalda se volvía frío. Nadie podía saber eso, nadie que no viviera conmigo, nadie que no me estuviera viendo. Volteé hacia todos lados. El estacionamiento estaba semivacío, nadie a la vista. Subí al carro, cerré los seguros y me quedé ahí 1 minuto con el papel en la mano. Lo primero que pensé fue en ir a la policía. Lo segundo fue en ir a casa, cerrar las cortinas y fingir que no había pasado nada. Hice lo primero. En la comandancia de la zona centro, el oficial que me atendió era joven, con cara de que preferiría estar en su celular que lidiando con mi caso. Me preguntó si tenía pareja, exnovios, problemas legales, deudas. Le dije que no. Me escaneó con la mirada, como evaluando si valía la pena creerme. Puede ser una broma pesada, dijo sin mucho interés. Pero si esa persona te ha estado siguiendo, lo mejor sería que te cambies de domicilio por un tiempo. ¿Tienes a dónde ir? No. ¿Y familiares cercanos? No. ¿Amigos de confianza? Pensé en Karen, mi compañera del trabajo, pero vive con sus papás. No me sentí con confianza de meterme a su casa con este tipo de problema. El oficial me extendió una hoja. Te recomiendo levantar una denuncia preventiva. Si algo más pasa, ya está asentado. Eso hice. Esa noche llegué a casa, cerré todo, y me senté frente a la televisión como siempre, pero con las cortinas cerradas y las luces apagadas. Encendí solo la lámpara de la sala. Me quedé en silencio, escuchando. Nada, pero la tensión me tenía tiesa. Al día siguiente, llevé el coche a la oficina y lo dejé en otra calle. Cambié un poco el orden. Compré el café en otra tienda. Me quedé más tiempo en la oficina. Volví más tarde a casa. Quería confundir a quien fuera que me estuviera observando. En el parabrisas no había nota. Sentí alivio. El miércoles, cuando bajé al carro, encontré una hoja nueva, más pequeña, escrita a mano, con letra apretada. Te dije que no cambiaras nada. Ese día lloré en el baño del trabajo. No podía concentrarme, no podía pensar en otra cosa. Me sentía sucia, invadida. ¿Dónde estaba esa persona? ¿Desde cuándo me seguía? ¿Cuántos detalles más conocía de mí? Hablé con Karen. Le dije que algo raro estaba pasando. No entré en detalles, pero me ofreció quedarme en su casa el fin de semana. La siguiente noche fue la peor. Al llegar a casa, encontré otra nota. Esta vez no en el coche. Estaba pegada con cinta en la puerta de mi departamento. Última advertencia. Entré temblando. Cerré con llave y puse el sillón frente a la puerta. Llamé al 911. Les expliqué que alguien me estaba hostigando, que ya había ido a la policía, que ahora estaban viniendo hasta mi puerta. Una patrulla llegó a los 20 minutos. 2 oficiales revisaron el área. No encontraron nada. Me ofrecieron llevarme a una casa de resguardo, pero me dijeron que solo era por casos extremos. Y, por ahora, no hay delito, me repitieron. Les pedí que se quedaran unos minutos afuera. Dijeron que no podían. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. El viernes no fui a trabajar. Pedí el día por malestar. Karen me mandó mensaje, pero no supe qué contestarle. Me encerré. Apagué la televisión, el celular. Me senté en el piso del baño, como si ahí fuera más seguro. Pasaban los minutos como gotas de cera hirviendo. A las 11:37 de la noche, mi celular vibró. Era un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar. Tampoco contesté. Luego llegó el mensaje. No vas a poder huir siempre, Andrea. Sé esperar. No dormí. El sábado acepté la invitación de Karen. Me fui a su casa con una mochila con algo de ropa y documentos. Le conté todo, las notas, los horarios, las amenazas. Me creyó, me ofreció su cama. Ella dormiría en el sillón. Pasamos el fin de semana viendo películas, tratando de que me distrajera. Yo fingía que sí, pero por dentro no había paz. El lunes volví al departamento. Lo primero que vi fue que la cerradura tenía marcas, como si alguien la hubiera forzado. Revisé cada rincón de mi casa. Nada faltaba. Nada parecía fuera de lugar, excepto una cosa. Sobre la almohada había un sobre blanco. Dentro había una foto. Yo, dormida, tomada desde la puerta de mi cuarto. No grité, no lloré. Solo me senté en el suelo y dejé que el cuerpo se me apagara por un rato. Volví a la policía. Esta vez llevaron peritos, tomaron huellas, revisaron la cerradura, buscaron cámaras de vigilancia en la zona. No encontraron nada útil.
El oficial, ahora más serio, me repitió lo mismo. Mudarse sería lo más recomendable. Hay personas que hacen esto para quebrar psicológicamente a sus víctimas. Y si ya entró a tu casa, pero no tenía a dónde ir, ni dinero para mudarme, ni familia. Esa noche dormí en un motel, uno barato, en la salida a San Luis. La habitación olía a cloro y cigarro viejo, pero dormí, profundo, sin miedo, por primera vez en una semana. A la mañana siguiente, revisé mi coche. No había nada en el parabrisas. Suspiré. Empecé a creer que, tal vez, esa persona se había cansado, que se había hartado de mi silencio, de mi desaparición. Regresé al departamento al mediodía. Fui cautelosa, pero no había señales de intrusión. Me metí a bañar, cociné algo simple y me acosté. Cuando desperté de la siesta, algo llamó mi atención en la mesa del comedor. Un papel, blanco, limpio, doblado en 3 partes. Yo no lo había puesto ahí. Me acerqué, lo abrí. Eso estuvo bien. Vas entendiendo. Quédate callada, quédate en casa. No necesitas más que obedecer. El sudor se me fue al suelo. No escuché nada, no vi a nadie. Pero alguien había entrado mientras dormía. Han pasado 3 semanas desde entonces. No he vuelto a recibir notas. No he salido más que para lo indispensable. He cambiado la cerradura 3 veces. Compré cámaras, un Rottweiler, una reja nueva. Pero no importa, porque ya entendí el mensaje. Mi rutina ya no me pertenece. Ahora es de él, y yo solo la cumplo. Porque tengo miedo de descubrir lo que pasa si un día, solo por unos minutos, decido romperla. Me llamo Leo. Tengo 33 años y desde hace un par de veranos me dedico a rentar tablas de surf y dar clases en la playa de Rosarito, justo a la altura del hotel viejo ese que tiene las ventanas rotas y que usan para grabar comerciales baratos. Mi puesto es sencillo, un toldo azul medio desgastado, 10 tablas, un par de sillas y un letrero pintado a mano que dice, clases y renta por hora, preguntar por Leo. Esa semana era como cualquier otra. Finales de julio, calor húmedo y un mar más o menos decente. Mucho gringo, mucha parejita queriendo fotos para Instagram. Nada fuera de lo normal. Hasta que llegó el gringo alto. Lo recuerdo perfecto. Era miércoles. El sol ya picaba desde temprano y yo apenas iba terminando mi café. El tipo se acercó con paso seguro, sin camiseta, lentes oscuros, una mochila tipo militar y acento marcado cuando me dijo: "Hey man, how much for the board?" Le respondí en inglés, ya estoy acostumbrado. 15 for an hour, 25 all morning, we close at 6. Cool, I'll take it for the day. Pagó en efectivo, verdes, arrugados. Me dio su nombre, Lucas Harding, de Texas. Me pidió la tabla más estable y le di la número 8, una tabla roja, grande, buena para principiantes. ¿Comes with the leash?, preguntó, señalando la cuerda que va al tobillo. Claro, cualquier cosa, estoy aquí todo el día. Asintió y se alejó. Vi cómo se metía al mar con pasos tranquilos. Se notaba que no era principiante. Manejaba bien la tabla, sabía leer las olas. Lo vi varias veces remar más adentro que los demás. Por un rato lo perdí de vista, pero no me preocupé. Hay quienes se van lejos para estar solos. Eran las 3 de la tarde cuando empecé a ponerme nervioso. Ya habían pasado más de 5 horas y Lucas no regresaba. Me acerqué con los binoculares que uso para vigilar a los turistas novatos y busqué entre las olas. Nada, solo otras tablas, la mayoría de renta, y un par de niños jugando en la orilla. Esperé hasta las 6. Cerré mi puesto, recogí las cosas, pero la número 8 no volvió, ni Lucas. Pensé que quizá había dejado la tabla en otro punto de la playa, o que se la robaron y el tipo se fue sin avisar. No sería la primera vez que alguien se pasa de listo. Me fui a casa con un mal presentimiento, pero no dije nada. 2 días después, todo cambió. Era viernes al mediodía. Un cliente nuevo, un muchacho de Ensenada, me pidió una tabla y vio que me faltaba una. Lo tengo anotado. Solo 9 disponibles. ¿Y esa roja que se veía desde lejos? Se perdió, le dije. O me la robaron. El chavo se rió, pero me preguntó si podía revisar las que sí tenía. Lo dejé. Agarró la número 4 y se fue al agua. 30 minutos después volvió corriendo, blanco como papel. Oye, carnal, hay una tabla flotando. Está allá, pegada en las rocas. Está fea, tiene sangre en la cuerda.
Lo seguí. Caminamos hasta una zona rocosa detrás del muelle abandonado, y ahí estaba, la tabla número 8. Flotaba atorada entre piedras y algas, golpeándose con las olas. Tenía una cuerda rota, con nudos secos, y manchas rojas oscuras que ya no eran frescas. Me metí hasta las rodillas para sacarla. Cuando la volteé, vi que tenía una cámara deportiva atada con cinchos plásticos, una GoPro negra, pero no tenía tarjeta, nada, solo el lente sucio de sal y arena. La llevé al puesto y la lavé con agua dulce. La sangre ya estaba impregnada en la cuerda, como si llevara días secándose al sol. Revisé todo el borde. No había muescas de tiburón, ni grietas por impacto, solo un pequeño arañazo en la parte trasera. Esa noche no dormí. Pensé en Lucas. Pensé en su mirada tranquila, en cómo no regresó por su mochila ni su dinero de cambio. No podía dejarlo así. Al día siguiente fui a la policía turística. Un tipo gordo de uniforme me recibió mientras comía donas en una bolsa de plástico. ¿Tiene nombre del turista? Lucas Harding. Rentó conmigo el miércoles. No volvió. Encontré su tabla. Tiene sangre seca, la cuerda rota, y había una cámara, pero sin tarjeta. El agente me vio como si le estuviera contando un chisme. A veces se van sin avisar. ¿Quién quita que no se fue caminando por la playa? No dejó ni su mochila. ¿Y si estaba drogado? Era gringo, no pendejo. Me mandaron con otro oficial. Llené un formulario. Nunca me llamaron. Fui 3 veces más. La misma respuesta. No hay denuncia, no hay cuerpo, no hay delito. Una semana después, el rumor se esparció entre los surfistas locales. Que Leo había encontrado una tabla con sangre, que había un gringo desaparecido. Algunos me creyeron, otros dijeron que estaba inventando para llamar la atención. Pero lo más raro fue lo que me dijo Beto, el del otro puesto de tablas, una mañana que compartíamos café. Oye, hace como 3 semanas me rentó un gringo con mochila militar, muy callado. Traía su cámara, bien serio. ¿No será el mismo? ¿Qué pasó? Nada, rentó, y ya no supe. Pero ahora que lo dices, yo también perdí una tabla ese día. Se me hizo raro. Pensé que la habían robado. Pregunté en todos los puestos. 4 tablas más habían desaparecido en julio. Ninguno hizo denuncia. Entonces me puse a buscar en los foros de desaparecidos. Hay uno en Facebook, privado, donde suben reportes de personas extraviadas en Baja California. Me metí. Busqué por nombre, Lucas Harding. Encontré una publicación de su hermana. Foto de él sonriendo en un parque. Fecha de desaparición, 24 de julio. El mismo día que rentó conmigo. Le escribí, le conté todo. No tardó ni 1 hora en contestarme. Me pidió hablar por videollamada. Se conectó desde Austin, con lágrimas en los ojos. Me enseñó más fotos de Lucas. Era él. Le conté lo de la tabla, lo de la sangre. Le prometí que haría lo posible por ayudarla. Ella voló a Tijuana 4 días después. Fue a la fiscalía, llevó papeles, pruebas, todo. Nadie le tomó la denuncia. Le dijeron que no había cuerpo, que quizás su hermano se había ido voluntariamente. Incluso insinuaron que podía estar metido en algo sucio. Esa noche me marcó llorando. They don't care. They think he's just another stupid tourist. Y tenía razón. Todo se volvió peor la siguiente semana. Una señora que vende ceviches me dijo que su hijo vio algo desde el muelle viejo. Una figura que flotaba, atrapada entre redes. Nunca apareció. Esa misma noche me metí al agua. Me puse la lámpara en la cabeza, el traje, y nadé cerca del punto donde hallé la tabla. A los 15 minutos sentí algo. Algo tiró de mi pierna. Me jaló fuerte. Logré zafarme y salir como pude. Cuando revisé la cuerda, tenía una red enredada, vieja, con anzuelos oxidados. Pero no era eso lo que me hizo temblar. Era la cámara. La misma que había estado atada a la tabla. Estaba ahí, flotando, envuelta en la red. Esta vez sí tenía tarjeta. La llevé a casa. Limpié la sal, la metí al lector de memoria. Había un solo video. Duraba casi 20 minutos. Lo vi completo. Primero eran imágenes de Lucas remando. Grababa su rostro, el mar, el cielo. Luego nadaba más lejos. Lejos. Demasiado. A los 10 minutos, empieza a mirar hacia atrás, cambia el tono, dice cosas como, ¿quiénes son esos? ¿Qué están haciendo? No tienen banderas, no es patrulla marina. La imagen se mueve, se escucha jadeo. Luego, desde lejos, una lancha negra sin logo se acerca.
4 hombres encapuchados. Uno le grita algo en español. Lucas gira la cámara. Se ve su cara de miedo. Corta. Vuelve. Ahora la cámara está amarrada a la tabla. Flota. Se escucha una discusión. Golpes. Un grito. Algo se rompe. Después, silencio. El mar. Y nada más. Ese video no lo tengo ya. Lo entregué. La hermana de Lucas lo subió a las autoridades de su país. Me dijeron que ahora es un caso en investigación. Aquí en Rosarito no se volvió a hablar del tema. Pero yo sigo viendo las tablas. Sigo contando cada una al terminar el día. Y a veces, cuando el mar está muy quieto, escucho el eco de la cámara. Ese sonido extraño que grabó después del silencio. Un zumbido que parece decir, ya lo han hecho antes. Yo no sé quién fue. Pero alguien allá afuera los está cazando. Y las autoridades lo saben, y no hacen nada. Yo era el que siempre decía, si no da miedo, no vale la pena subirlo. Y claro, a la gente le encantaba. Entre más extremo, más vistas, más likes, más suscriptores. Esa adrenalina que se siente al andar en lugares donde no deberías estar es un veneno lento, pero dulce. Por eso cuando nos hablaron del Hospital Viejo de Tecate, supe que no podía dejarlo pasar. Éramos 5, todos skaters, todos con cámaras y lámparas LED. Yo, Lalo, era el que grababa y editaba. Estaban también el Chino, que se encargaba de los trucos más pesados. El Beto, que siempre tenía un chiste listo aunque nos estuviéramos cagando de miedo. La Dani, que era la más tranquila pero valiente, y el más nuevo, Marcos, que apenas se había unido al crew hacía unos 2 meses. El plan era simple, meternos al viejo Hospital General, grabar un tour nocturno, patinar en los pasillos si se podía, y salir con el video listo para subir el domingo. Habíamos grabado en fábricas abandonadas, en escuelas saqueadas, en el canal de Tijuana, a medianoche. Pero algo del hospital nos llamó de inmediato. No era solo lo que decían en línea, que estaba maldito, que ahí se habían muerto muchos pacientes sin atención durante un paro de doctores en los años 90, sino que alguien en Reddit aseguró que se escuchaban ruidos recientes, que había visto luz en los pisos superiores. Eso no lo dijimos en el grupo, solo le mandé el enlace a Dani, que me contestó con un emoji de ojos abiertos. Llegamos a eso de las 9:30 de la noche. El hospital estaba justo detrás de un terreno baldío lleno de hierba seca, a unas cuantas cuadras del centro. Era una estructura de concreto gris, con grafitis en la fachada y ventanas rotas. Por lo que sabíamos, había estado cerrado desde hacía más de 20 años. El ayuntamiento decía que lo iban a demoler pronto, pero eso decían desde siempre. Por lo menos, no había vigilancia. Saltamos la reja sin problemas. Solo el Beto se atoró con su patineta, como siempre. Dani encendió su lámpara mientras Marcos grababa todo con una GoPro en el pecho. Entramos por una puerta lateral que tenía el candado reventado. Adentro, el aire estaba frío, como si el concreto mismo respirara. El olor era una mezcla de humedad, orina vieja y desinfectante. Sí, desinfectante. Ese aroma ácido que se mete en la nariz. No debería seguir oliendo así. ¿Qué pedo? Esto está más limpio de lo que pensaba, dijo el Chino mientras alumbraba hacia una camilla tirada a medio pasillo. No tanto, le contestó Dani. Mira eso. Apuntó a una pared recién pintada. No todo el muro, solo un cuadrado blanco donde alguien había cubierto algo. A los lados, los grafitis eran viejos, apagados por el tiempo. Pero ese parche era reciente. La pintura no estaba ni seca del todo. ¿Creen que haya alguien viviendo aquí?, preguntó Marcos. ¿Y con brocha y pintura?, dijo el Beto. Ni los vagos hacen eso. Seguimos avanzando por la planta baja. Había papeles regados, pero lo raro era que varios estaban apilados. Expedientes clínicos, muchos sin polvo. Eso me sacó de onda. Subimos las escaleras hasta el segundo piso, y ahí todo cambió. Al llegar al pasillo principal, sentimos el calor, no de forma figurada, calor real, como si alguien hubiera encendido una estufa. No había corriente eléctrica, pero la temperatura subió de pronto. Dani fue la primera en notar la puerta entreabierta a la derecha. Se asomó con cuidado. «No mamen», susurró. Entramos uno por uno. La sala era pequeña, como una oficina médica.
Había una mesa, 2 sillas, un estante con medicamentos. Lo que nos dejó mudos fue lo demás. Una taza con café humeante, un plato con medio sándwich mordido, una libreta con una pluma destapada encima. Todo sobre una mesa limpia. La taza tenía una mancha de lápiz labial rojo. «Eso no lleva ni 5 minutos aquí», dije bajito. «¿Seguro que no entró nadie más?», preguntó Dani mirando a Marcos. Él negó con la cabeza. La entrada estaba cerrada, no vimos a nadie, nadie. El chino se acercó al estante. «¿Y esto?», dijo levantando una caja. «Amoxicilina, está dentro de fecha». Yo me acerqué a la libreta. Las hojas estaban llenas de nombres y números. Parecía una lista de pacientes, nombres sin apellidos, todos anotados con la misma letra pulcra. En la esquina inferior derecha, en tinta roja, había algo escrito: «Los que no existen, no se reportan». Nos miramos. Nadie decía nada, solo se escuchaba la respiración acelerada del Beto. «Vámonos», dijo Dani. «No, espérate», le contesté. «Esto es justo lo que necesitamos. Un video con esto nos revienta el canal. ¿Y si alguien viene? Si todavía está aquí, entonces grabamos más. Y si se pone feo, salimos corriendo. ¿Y si no podemos salir?». Esas palabras flotaron en el aire como una plaga. Fue la primera vez que lo consideramos. Beto se asomó al pasillo. Nada. Silencio. Apenas un zumbido muy leve, como de una máquina vieja. Decidimos grabar un poco más, rápido, y largarnos. Empezamos a caminar hacia el ala este del segundo piso. El calor desapareció tan rápido como había llegado. Llegamos a otra sala. Estaba vacía. Solo había una silla de ruedas, volteada. Grabamos un par de tomas, fingiendo sustos. Beto se sentó en la silla y el chino lo empujó para hacer una toma tipo pove. Se reían. Yo no. Algo en mi estómago ya me decía que estábamos sobrepasando los límites. Fue entonces cuando se escuchó el golpe. Seco, metálico, desde donde habíamos venido. Todos nos quedamos quietos. Apagamos las lámparas. Solo se escuchaban nuestros corazones. Y de nuevo, otro golpe. Más cerca. El Beto susurró: «¿Alguien viene?». Nos arrastramos de regreso al pasillo. Al fondo, en el cruce que daba a la sala donde vimos el café, una sombra cruzó rápido. No la vimos completa, solo el movimiento. No fue un vagabundo. Caminaba erguido, decidido. «Ya estuvo», dijo Dani. «Vámonos». Corrimos. Escaleras abajo, directo a la salida. Pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada. No solo cerrada, amarrada desde afuera con un cable de acero. «¿Qué es esta mamada?», gritó el chino. No estaba así, no había cable. Intentamos romperlo, empujar, buscar otra salida. Nada. Todo estaba bloqueado. Dani gritaba que debíamos regresar al segundo piso, buscar una ventana, pero Marcos, que iba detrás, nos detuvo en seco. «Escuchen». Nos callamos. Un sonido llenaba el hospital, un murmullo, no uno, varios, voces, muchas voces, como si de repente un pasillo entero se hubiera llenado de pacientes hablando entre sí. No gritos, solo conversaciones apagadas, indistinguibles. «No, no puede ser», balbuceó el Beto. «No hay nadie, no hay nadie». Dani se puso a llorar. Yo apagué la cámara. «Lalo, graba esto», gritó Marcos. «¿Para qué? ¿Para que nos maten y tengamos todo en 4K? Corrimos hacia el ala contraria. Encontramos una ventana sin protecciones. Empujamos la silla metálica. La usamos para alcanzar la repisa. El chino fue el primero en salir, luego Beto, luego Dani. Cuando Marcos subió, la ventana se cerró de golpe. Yo me quedé solo. Corrí hacia otra sala. Empujé una camilla contra la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el desbloqueo en el celular. Sin señal. Solo una pantalla negra. Encendí la lámpara. Las paredes estaban llenas de papeles pegados con cinta. Fotos. Rostros de personas distintas. Hombres, mujeres, niños. Todos con una fecha debajo. Fechas de ingreso. Ninguna tenía egreso. Y en la última fila, mi foto. Una captura de mi perfil de Instagram. Pegada con cinta. La fecha decía: ingreso, hoy. No sé cómo logré salir. Rompí la ventana con la camilla. Me corté los brazos, las piernas. Salté. Me torcí el tobillo.
Los demás me encontraron tirado a unos metros, en la hierba. Llamamos a la policía desde un Oxxo cercano. Fueron al lugar, dijeron que no encontraron nada, que el hospital estaba tan abandonado como siempre, que no había comida, ni documentos, ni fotos, solo sangre seca en una sala del segundo piso. Desde entonces, no volvimos a grabar de noche. El video nunca lo subimos, pero la GoPro de Marcos, la que traía en el pecho, tenía algo grabado cuando revisamos la tarjeta. Una mujer, camisa blanca, lápiz labial rojo, sonriendo a la cámara, parpadea, y luego dice, casi susurrando, gracias por venir, nos hacía falta personal. No sé cómo empezar esto sin parecer loca. Ya lo intenté con la policía, con mis amigas, incluso con un psicólogo del seguro. Nadie me creyó, ni siquiera mi mamá, que normalmente me cree todo. Cada vez que cuento lo que pasó esa noche rumbo a Rosarito, me miran como si necesitara descanso o medicación, pero no estoy inventando nada. Esto me pasó. Me llamo Claudia, tengo 37 años, trabajo como diseñadora gráfica freelance y soy escéptica por naturaleza. No creo en brujas, ovnis ni cosas raras, pero esa noche algo me pasó. Y aunque no pueda explicar qué, sé que no fue un sueño. Era viernes, eran cerca de las 8 de la noche cuando salí de Tijuana. Tomé el Boulevard Insurgentes, crucé el libramiento Rosas Magallón y me incorporé a la carretera libre hacia Rosarito. Iba sola. No era la primera vez. Tengo una amiga que tiene una cabañita cerca del mar, y me la prestó ese fin de semana para que me despejara un poco. Llevaba semanas encerrada con entregas y quería desconectarme. La carretera estaba más vacía de lo normal. Tal vez era por el clima. Había llovido en la tarde y la neblina empezaba a formarse cerca de los cerros. Llevaba música puesta, algo de Cuco sonido láser Dracar. Me gusta manejar con ruido familiar, y el tanque iba por la mitad. Todo tranquilo. A la altura del kilómetro 42, noté que la aguja de gasolina bajaba de golpe. No era gradual, simplemente cayó, de medio tanque a casi vacío. Me alarmé, pensé que el tablero había fallado. Apreté el volante, reduje velocidad y decidí parar en la siguiente estación que encontrara. Unos minutos después, vi las luces de una gasolinera. Era una Pemex pequeña, al costado derecho, con un letrero parpadeando. No había nadie, ni carros, ni empleados, ni música de fondo. Solo la iluminación verde intermitente de los anuncios. A un lado, una tienda de conveniencia cerrada. Me pareció raro, pero no había muchas opciones. Estacioné junto a una bomba y bajé el cristal. Toqué el claxon una vez. Nada. Toqué otra vez. Nadie salió. Empecé a pensar que tal vez estaba abandonada o que los empleados se habían ido por la hora. Estaba considerando seguir manejando hasta la siguiente, cuando los vi. Dos hombres salieron caminando desde atrás del local. Uno traía chamarra negra y gorra. El otro era más alto, con una sudadera gris, manos en los bolsillos. Caminaban con calma, sin prisa, sonreían. ¿Todo bien, güerita?, dijo el de la chamarra. ¿Necesitas gasolina? Sí. El tablero se volvió loco, respondí, intentando sonar casual. Ahorita te ayudamos, solo que no hay sistema, está caído. Pero tenemos diésel aparte, por si gustas. Mi coche es de gasolina. No te preocupes, también tenemos. No más que es directo, sin pasar por la bomba. Es más barato, la neta. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. El tono, la manera en que se miraban entre ellos, como si ya supieran algo que yo no. No, gracias, dije. Creo que voy a seguir hasta la siguiente estación. ¿Y si no llegas?, preguntó el alto, sin dejar de sonreír. No, sí llego, gracias. Puse la reversa y, justo cuando iba a maniobrar, el de la gorra se acercó por mi lado. Es rápido, nomás baja y en lo que platicamos te llenamos el tanque. Tragué saliva. Mi cuerpo ya sabía lo que mi mente no quería aceptar. No debía haberme detenido ahí. Mejor no, dije. Cerré el cristal. Él golpeó la ventana con los nudillos, como si estuviera saludando. Intenté moverme, pero el coche no respondió. El tablero se apagó. Las luces interiores se fueron. Ni el estéreo ni el motor daban señal. Era como si todo el sistema se hubiera muerto. Los dos hombres rodearon el coche. Ya no sonreían. Me gritaron algo, pero el vidrio aislaba el sonido. Uno intentó abrir la puerta, el otro golpeó el cofre con fuerza. Toqué el claxon, desesperada, pero tampoco funcionaba. Entonces,
oscuridad. No recuerdo nada más, ni gritos, ni golpes, ni voces, solo un corte abrupto, como cuando apagas un monitor. Desperté con la cabeza apoyada en el volante. El motor estaba encendido, la música sonaba, las luces funcionaban. El coche estaba estacionado perfectamente junto a una bomba. El tablero marcaba tanque lleno. Miré la hora en el celular, 2:14 de la mañana. Me dolía el cuello. El asiento estaba reclinado. Mi blusa tenía manchas húmedas en el hombro. Había algo seco bajo la nariz. Sangre. No mucha, pero lo suficiente para hacerme palidecer. Me bajé del coche como pude. No había rastro de los hombres, tampoco de cámaras ni empleados. El lugar seguía vacío, solo la neblina espesa moviéndose entre los postes. Revisé la cajuela, cerrada. Revisé mi bolso. Tenía mi cartera, mis tarjetas, mi celular, todo intacto. Y sin embargo, algo no estaba bien. Empecé a temblar. Me subí al coche y arranqué. No pensé en nada. No quería pensar. Manejé directo a Rosarito, con el estómago revuelto. Llegué a la cabaña a las 3:15. No dormí. Al día siguiente, fui al Hospital General. Les conté que había tenido un desmayo, que tenía confusión, dolor de cabeza y quería un chequeo. Me hicieron una tomografía y análisis. Según los doctores, todo estaba bien. Me dijeron que probablemente fue una baja de presión, que no había señales de trauma ni intoxicación. Pero los moretones en mis brazos decían otra cosa. Tenía uno en el bíceps derecho, otro en la clavícula, como si alguien me hubiera sujetado. Con fuerza, llamé al número de emergencia de Pemex, di la ubicación exacta de la estación. Me dijeron que ahí no había gasolinera registrada desde hacía 3 años. Se clausuró por falta de permisos. Ya no opera, dijo la voz al otro lado. Yo estuve ahí anoche. Imposible, señorita. Esa estación está abandonada. Fui a la policía. Conté todo. Me miraron con cara de una más. ¿Hubo agresión sexual? No lo sé. ¿Le robaron algo? No. ¿Hay pruebas? No. Tomaron mi declaración y me dieron una tarjeta con un número de reporte. Nunca me llamaron. Intenté seguir con mi vida, pero no puedo. Desde entonces tengo insomnio. A veces, al cerrar los ojos, veo sus rostros, o los imagino detrás de la reja de mi departamento. Me despierto con la sensación de que alguien estuvo ahí, viéndome dormir. Cambié en mi auto, vendí el Jetta, ahora tengo un Mazda rojo. El otro coche me daba náuseas solo de verlo. No volví a manejar sola por la carretera libre, ni de día. Hoy revisé de nuevo el registro de estaciones de servicio en Baja California. Nada en el kilómetro 42, solo un terreno baldío, según el mapa. Pero si te detienes en la noche y miras con atención, dicen que todavía se ve el letrero viejo, parpadeando entre la neblina. Y a veces, 2 hombres esperando en la sombra. Yo los vi, y estoy viva para contarlo, aunque nadie me crea. No soy de los que se asustan fácil. Llevo casi 15 años manejando tráiler entre Tijuana, Ensenada y Mexicali, y créeme que si algo aprendí en este oficio es a quedarme callado, mirar hacia el frente y nunca bajarme si no es estrictamente necesario. Me llamo Eliseo, pero en los patios de carga todos me dicen el Capi. Tengo 42 años, una panza creciente y una cicatriz vieja en la ceja izquierda que me gané cuando me volqué en la rumorosa una madrugada de neblina espesa. Desde entonces no manejo drogado, ni cansado, ni sin saber a dónde voy. Pero hay cosas para las que ningún reglamento, ningún vademecum de carretera, te prepara. Lo que me pasó aquella noche entre Tijuana y Tecate me marcó para siempre. Y lo peor es que no puedo contarlo sin que piensen que exagero o que estoy paranoico. Pero lo voy a intentar. Era jueves. Tenía que entregar un cargamento de equipos electrónicos en una maquila de Mexicali antes del viernes a las 7 de la mañana. Había salido del patio de carga en Otay a eso de las 6 de la tarde, con el sol todavía pegando fuerte. Llevaba buena ruta, tanque lleno y mi lonchera con burritos de frijol y café frío. El plan era cruzar por la autopista de Cuota hacia Tecate, subir por la Rumorosa y rodar toda la madrugada. Pero a medio camino me encontré con lo inesperado. Una fila de tráileres inmensa, más larga que un lunes sin quincena. Un accidente, dijeron por la radio.
Un carro de pasaje se había volcado y la Guardia Nacional estaba cerrando el paso. Calculaban más de 3 horas de espera. Me orillé y estuve a punto de quedarme ahí, pero el reloj me apretaba. La mercancía era delicada y me pagarían un bono si llegaba antes del amanecer. Entonces, un compañero que venía por la frecuencia me dio un dato. Capi, si tomas la libre por el desvío viejo a Tecate, te brincas todo. Está feo el tramo, pero si manejas con cuidado, llegas parejo. Yo ya voy por ahí. No era la primera vez que escuchaba de ese atajo. Una ruta secundaria, poco transitada, llena de curvas y sin alumbrado, pero prefería eso a estar detenido 3 horas con el motor encendido. Tomé la salida. La carretera era angosta, sin acotamiento. El pavimento estaba parchado, las líneas pintadas a medias. Avancé a velocidad constante, con la radio apagada y las luces altas encendidas. A los costados solo veía cerros pelones y tramos de matorrales secos. A eso de las 10 de la noche, vi una estructura a lo lejos, una caseta. Era raro, no recordaba haber pagado nunca en esa ruta, pero pensé que tal vez la habían rehabilitado. Al acercarme noté que estaba en ruinas. Una de las ventanillas tenía los vidrios rotos, el letrero estaba despintado, y las barreras eran solo tubos oxidados amarrados con mecates. No había luz, solo un foco colgando de un cable que no encendía. Frené con cuidado. El lugar daba mala espina, pero una sombra se movió dentro del cubículo. Salieron 2 hombres. Vestían de negro, con chalecos que decían «Seguridad Vial» en letras deslavadas. Uno de ellos llevaba una pistola fajada en la cintura. El otro tenía una lámpara que me apuntó directo a los ojos. «Buenas noches, conductor», dijo uno. «Esta es una zona de inspección. Hay que revisar papeles y hacer un cobro de paso por uso del tramo federal». «¿De cuánto estamos hablando?», pregunté, incómodo. «1,500 pesos», respondió el de la lámpara. Me reí, no por burla, por nervios. ¿Y ese cobro desde cuándo? Esa caseta lleva años cerrada. La reactivamos desde el mes pasado, respondió el otro. Es temporal, por mantenimiento en la vía principal. Miré a mi alrededor. No había señales oficiales, ni logos, ni patrullas, ni cámaras. Solo 2 hombres en la oscuridad con cara de que no les gustaba que uno preguntara de más. «No traigo efectivo», dije. «Todo lo manejo por tarjeta. Si quieren, les dejo mi nombre y que lo descuenten de la empresa». El de la lámpara suspiró. «Entonces tenemos otra opción», dijo. «Necesitamos que transportes una carga. Nada complicado. Solo hasta la entrada de Tecate. Un encargo ligero. ¿Te interesa o prefieres esperar aquí hasta que llegue la federal?» Me quedé callado. Sabía lo que significaba eso. Sabía que si decía no, me podían sacar del camión a golpes, o peor. Estaba solo, sin señal, en una carretera secundaria con 2 tipos armados. Asentí. «Está bien. ¿Dónde está la carga?» El que tenía la pistola sacó su celular y alumbró hacia el lado derecho de la caseta. Había una caja de metal, como de refrigeración industrial, con ruedas. Estaba cerrada con 2 cerrojos y tenía calcomanías que decían «Equipo médico, refrigerar». La subieron con una carretilla al compartimento trasero de mi tráiler. Pesaba bastante, pero no me pidieron ayuda. Al terminar me dieron una hoja con una firma ilegible y un número telefónico que debía llamar al llegar al punto de entrega. «No la abras, no te detengas y no tomes fotos». Asentí otra vez. Encendí el motor. Ellos se quedaron ahí, observándome con la cara como piedra. Avancé sin mirar atrás. Conforme me alejaba, el estómago se me revolvía. Sentía el sudor frío escurriéndome por la espalda. Había llevado paquetes raros antes, mercancía sin declarar, cosas que olían mal o hacían ruido, pero nunca algo tan silencioso, tan hermético, tan pesado. A los pocos kilómetros vi luces. Era la entrada a Tecate. Me orillé en una gasolinera abandonada y marqué el número que me habían dado. Sonó 3 veces. Una voz masculina contestó. «¿Llegaste?» «Sí, estoy a la entrada de Tecate». «Ve a la bodega que está detrás del taller El Pistón. Toca 3 veces la puerta metálica. Te abrirán. No hables con nadie». Colgué. Sabía dónde estaba ese taller. Había pasado por ahí varias veces. Era un lugar viejo, con autos oxidados en la banqueta y un perro dormido en la entrada. Di la vuelta.
Las calles estaban vacías, ni un alma, solo el zumbido lejano de una radio y el rechinido de un poste suelto. Llegué a la bodega. Toqué 3 veces. Una rendija se abrió. Ojos me miraron. La puerta se abrió. Era un tipo calvo con guantes negros. No habló. Solo me hizo señas para que echara reversa y descargara la caja. Lo hice. Con las manos temblorosas, me ardían los nudillos. Cuando terminó, me dio un sobre Manila. No vuelvas por esta ruta, dijo. ¿Qué traía esa caja? Me atreví a preguntar. No preguntes lo que ya entregaste, solo sigue manejando. Me subí al tráiler y manejé sin pensar. No abrí el sobre hasta llegar a una fonda en La Rumorosa. Dentro había 5,000 pesos en efectivo, billetes viejos, ninguna nota. Dormí en el asiento, con la puerta trabada y el cuchillo de cocina entre las piernas. Soñé con cajas, con casetas apagadas, con hombres sin rostro. Entregué la mercancía a tiempo. No dije nada. Nadie me preguntó por nada. Días después, la noticia apareció en una nota local. Encuentran bodega clandestina con material quirúrgico usado y restos humanos en Tecate. No hay detenidos. No dije nada. No he dicho nada. Hasta hoy. Porque a veces, en la carretera, cuando la luz del tablero parpadea, juro que veo una caseta a lo lejos, sin luz, sin nombre, esperando al próximo idiota que no traiga cambio.